Capítulo 1. Los que pueden destruir el mundo. Universo desconocido. Oscuridad. Una infinita oscuridad era lo que reinaba después de que una batalla de proporciones cósmicas hubiese concluido, habiendo dejado aquel mundo en ruinas. Todo lo que quedaba eran dos seres que actualmente se encontraban hablando cara a cara. Si alguien hubiera quedado vivo para verlos, habría llorado lágrimas de sangre por la ira al presenciar cómo la pérdida de sus vidas no tuvo ningún tipo de importación para los dos. Me pregunto por qué Melbasoa mandaría a una fuerza de élite a este mundo de tan bajo nivel. Diría mirando con una sonrisa burlona al otro ente. Melbasoa-sama no tiene nada que ver en esto, solo quería divertirme un rato con las formas de vida de este mundo inferior, pero de alguna forma siempre os metéis en nuestro camino, diría con reticencia, pero diosa falsa. Me sorprende que hayas venido personalmente a interceptarme. Tengo entendido que no habías tomado partido en la guerra, diría ahora de forma interrogante. La ahora nombrada diosa falsa es Chimune Chipaoti. Ella es una mujer alta de 1,94 cm, de complexión delgada, con una figura de reloj de arena junto con un cuerpo voluptuoso, piel blanca y pelo violeta claro al igual que sus ojos. Su cuerpo emite un aura de sensualidad que pondría a babear a cualquier hombre. Pero esta también es una de las 7 deidades, pilar del universo Exe, que se divide por dos facciones, siendo ella perteneciente a la facción de los espíritus también conocida como Etoulde, y la segunda al mando de dicha facción. Chimune Chipaoti. Realmente estás en lo correcto, Ormaidra. He permanecido en un estado neutral para que esta estúpida guerra acabara rápidamente, pero la debilidad de receptoras y la insistencia de Melbasoa ya ha cobrado un sinfín de vidas por parte de mi pueblo, y el exterminio de incontables razas del multiverso, diría con amargura y pesar, ignorando el hecho de que la había insultado, y la razón por la que vine aquí es simple: voy a matarte, diría con franqueza. Suponía que no había mejor declaración de guerra que matando temporalmente a un efectivo importante del bando contrario, y así confirmaría a tus líderes mi participación en la guerra, diría esta vez en un tono serio y severo. El nombrado Ormaidra es uno de los 4 Invade Fanatics creados por el primer Prime Dragon Shichou que sirven a Melbasoa. Estos también pertenecen al universo Exe, pero siendo la enemiga de la facción de los espíritus, la facción de formas de vida mecánicas Soevie. Este tiene un aura intimidante debido a sus 3 metros de altura y robusta figura con 2 ojos a cada lado de su cabeza. Está formado completamente de metal, por lo que deja ver su forma robotizada. También posee un escudo cubriendo su brazo derecho y un cañón en su hombro izquierdo. Ormaidra. Desgraciada. ¿Cómo te atreves a amenazarme y a insultar la causa de Melbasoa-sama? No me subestimes. Yo, Ormaidra, soy el Invade Fanatic más fuerte al mando derecho Oroado-sama, y cuando acabe la guerra, la vida mecánica alcanzará la supremacía, convirtiéndonos en el epítome de la existencia. Diría con suficiencia. Chimune Chipaoti torcido un poco su anterior rostro de superioridad a uno de sorpresa de cómo un ser tan inferior a ella pudiera ser tan prepotente y de cómo había impuesto su ideología sobre su autoridad. Esto al final solo pudo poner una sonrisa en el rostro de la diosa. Cuanto más alto estaban, mayor era la caída. Ella tiraría a esta hormiga desde el cielo más alto que él conociera. Cuando quiso actuar, la voz de Ormaidra le llamaría la atención. Ormaidra. Tú, diosa falsa. Debido a tu insolencia no mereces más que la muerte. Esta vez no me contendré como en nuestra anterior pelea. Tendrás el honor de presenciar la totalidad de mi poder, diría con confianza. En el momento en el que terminó de hablar, una masiva cantidad de aura estaba siendo liberada del cuerpo de Ormaidra y se estaba empezando a acumular en el cañón localizado en su hombro. Ormaidra. Suspiraría con satisfacción. Prepárate, este ataque es capaz de atravesar el espacio-tiempo junto a las dimensiones y tiene la suficiente potencia como para destruir universos, diría en éxtasis. En ese momento la energía reunida en el cañón se concentró en la punta de este, significando que el ataque estaba cargado, pero estos acontecimientos no movieron el cuerpo ni la expresión de la diosa. Este hecho solo le devolvió a Ormaidra ese sentimiento de insatisfacción que sintió tras el final de su primera pelea, por lo que sin dudar más procedió a disparar. Ormaidra. Anihilator. Gritaría a todo volumen. El ataque saldría a toda velocidad con dirección a la hermosa diosa, que seguía sin moverse. Pof.
Truma Hydra ja, estúpida, si llega a recibir ese ataque morirá o si tenía mucha suerte quedará malherida, pero gracias a mi suministro ilimitado de energía puedo volver a cargar mi ataque. Truma Hydra estaba satisfecho, sabía que no solo la potencia de su ataque era excepcional, sino que su velocidad también, seres inferiores eran incapaces de percibirlo o verlo, solo podría soñar con qué tipo de honores le obsequiará su creador por acabar con un dios pilar de la facción enemiga. ¡Sas! Un acontecimiento que Truma Hydra nunca esperaba acababa de ocurrir. Chimune Chipaoti había alzado su mano levemente en dirección de la ráfaga de poder y con el simple chasquido de sus dedos su mejor ataque desapareció en la nada. Aquel sonido había retumbado dentro de su sistema provocando un incontrolable temblor en su mecanizado cuerpo junto a la proliferación de un nuevo sentimiento, el miedo. Chimune Chipaoti. Puedo decir que es un poco sorprendente, nunca he visto en acción a un general o Prime Evie, sin duda el poder que os ha sido otorgado es aterrador para otros mundos, pero supongo que al final es insuficiente diría con aburrimiento mientras veía una pequeña esfera en su mano. Truma Hydra. Imposible. ¿Cómo puede ser esto? Se nos había informado que tu fuerza no era muy diferente a los rangos inferiores de Ragoushi Chou, incluso para los líderes de Keito Tenkai no les resultaría sencillo parar mi ataque, pero entonces tú diría en desesperación y temor, ella se estuvo conteniendo todo este tiempo, nunca tuve una oportunidad, incluso si use eso, pensaría con incredulidad. Mientras Truma Hydra permanecía inmóvil por sus pensamientos, no se dio cuenta que el espacio-tiempo alrededor de él se distorsionó y una docena de cadenas salieron a toda velocidad en su dirección, algunas heredaron sus muñecas y tobillos, mientras que otras lo hicieron atravesando partes de su cuerpo como piernas, abdomen y cabeza. Truma Hydra. ¿Qué me has hecho, maldita? Suéltame. Diría desesperado al darse cuenta de su actual estado. Truma Hydra quiso sacar su aura en un desesperado intento de liberarse de las ataduras de las cadenas y si tenía la oportunidad huir, pero por alguna razón esta nunca salió, sintió su fuerza desvanecerse y entonces vino a él otro nuevo sentimiento, la debilidad. Tras este hecho, apuntó sus 4 ojos desesperadamente en dirección a Chimune Chipaoti en busca de una respuesta. Chimune Chipaoti. Jejeje. ¿Creías que tu pequeña energía podía lograr algo? Déjame decirte que eres un necio muy soñador, pero bueno, mi primer movimiento fue sellar temporalmente tus poderes porque vi que tratarías de huir y el siguiente, supongo que ya sabes la respuesta diría alegremente con una pequeña sonrisa en su rostro, recibe tu propio ataque potenciado por la fuerza de un dios verdadero terminaría de decir mientras la esfera de su mano era liberada y esta flotaba rápidamente en dirección del Obie. Pof. Truma Hydra yo, he perdido, todo el tiempo estuve jactándome de mi fuerza y estando orgulloso de ser una existencia superior, pero esta forma de vida inferior, no, esta diosa verdadera no solo me ha derrotado, sino que también me va a matar sin ninguna dificultad, supongo que he tenido una ambición más grande que mí mismo, lo siento, Melbasoa Sama. Boom. La pequeña bola de energía se pararía justo al frente del cuerpo de Truma Hydra, explotando en el proceso, si la energía hubiera salido libremente miles, si no es que cientos de miles de espacio-tiempos incluyendo este hubiera sido destruidos, de no ser porque había una barrera cubriendo un área de unos 5 m alrededor de donde converge la explosión. Al final este suceso inició y finalizó en lo que se podía decir un instante y ahora el espacio donde antes estuvo el Evi ahora se encontraba vacío. Chimune Chipaoti. Supongo que eso es todo, volveré a casa para planear una estrategia y armar a mis fuerzas se diría a sí misma con resolución. Después de esta conclusión lo que parecía ser un portal se abriría al lado de ella y se disponía a pasar por él. Pof. Chimune Chipaoti ¿cómo pudieron permitir que esto se prolongara tanto? Ni Keito Tenkai ni Ragoushi Chou pueden llegar a ser un problema del cual preocuparse, admito que Melbasoa, Seraselves y Regalseba son una fuerza que yo no puedo suprimir ni siquiera individualmente, pero ellos sí pueden. Preceptoras pudo haber terminado la guerra incluso antes de haber comenzado, si tan solo tuviese los pantalones donde deben estar no me encontraría en esta situación tan precaria, maldita sea, siendo las cosas así me tocará buscarme la vida. Cuando terminó de pasar el portal, finalmente dejó a este mundo completamente vacío, con su partida, el mundo que dejó atrás cayó en un profundo y eterno silencio, esta era la consecuencia de una batalla entre seres que pueden destruir el mundo. Universo de X de Groenlandia 2005.
En el extremo más lejano de dicho país, en medio de un vasto paisaje helado, se podía localizar una pequeña cabaña de madera, lo cual parecía extraño pues aquella zona era inviable para vivir, debido al frío extremo y la escasez de alimento, pero más extrañas eran las personas que residían dicha cabaña. Cuarto. Dentro solo había una cama individual y una pequeña ventana que daba al exterior, los que la ocupaban actualmente eran un hombre y una mujer, si alguien más estuviera ahí podría ver cómo el hombre golpeaba e insultaba a la mujer, que incapaz de defenderse solo podía dar quejidos de dolor y algunas súplicas. Cualquiera que viera a la mujer podría decir sin lugar a dudas que tuvo mejores años, si la miraban bien aún quedaba rastro de su anterior belleza pero solo era una pequeña sombra de su anterior yo, ahora siendo cubierta por sus ojos rojos e hinchados debido a las lágrimas, las mejillas hinchadas y rojas, el labio roto, su largo cabello castaño claro desaliñado y cada parte visible de su cuerpo lleno de moratones y cortes. Ah. Gemiría de dolor al recibir una cachetada rara Seban para por no puedo terminar al ser golpeada en el estómago. Tras un intento fallido de ponerse de pie para recuperarse del golpe que la mandó a volar, solo pudo ponerse de rodillas mientras se tapaba el estómago y escupía un poco de sangre. Mientras, Raseban se colocaba delante de ella. Raseban es un hombre que aparentaba no más de 25 años de una altura poco más de 1,80 centímetros, tiene una piel pálida como si tuviera algún tipo de enfermedad junto con un anormal pelo plateado y unos ojos avellana claro, viste con un refinado traje de negocios que no combinan con su actual rostro de maniático y aura ominosa cubriéndolo. Raseban. Jejeje, ¿crees que tienes algún derecho para ordenarme a Sara? Esto es lo que obtienes por tus pecados, tuviste el honor de follarte al hijo de un príncipe demonio, tu único deber era dar a luz a mis hijos de sangre real, pero en cambio pariste un monstruo tras otro y todavía te crees con derecho de pedir algo. Dirá en recriminación agachándose para levantarla por el cabello. Raseban volvería a golpearla dándole un rodillazo en su cubierto estómago lanzándola otra vez contra la pared, cuando quiso volver a golpearla un grito que le heló la sangre lo detuvo. Raseban. Gritaría la voz de forma autoritaria. Justo en ese momento un círculo formado por algunos símbolos apareció en el suelo iluminando el cuarto, cuando el brillo cesó se mostró a un hombre de mediana edad que tenía un parentesco con Raseban y vestía una armadura plateada un tanto peculiar. Raseban. Padre, no esperábamos tu llegada, ¿qué te trae por aquí? Diría de forma retórica intentando ocultar su nerviosismo. El recién aparecido no era nadie más que Risebin Liban Lucifer, el legítimo príncipe del inframundo y padre de Raseban Liban Lucifer. Risebin. Estúpido hijo, cuando aprenderás que no necesitas saber la razón de mis acciones diría con simpleza mirando a su nervioso hijo deja a tu humana por ahora, ha llegado el momento, dirígete al lugar de siempre ahí te estarán esperando los demás diría ahora con total seriedad. Antes las palabras de su padre, Raseban solo pudo asentir con la cabeza mientras se alejaba de Asara y abría un portal igual al de Risebin, cuando se fue, Asara se arrastraría hasta su cama para acostarse en ella. Asara. Kof, qué tierno el pequeño Risebin se ha compadecido de una pobre mujer indefensa. Kof, diría de forma juguetona con la voz ronca. Risebin. No creas a Sara-chan, solo vine a hablar con un muerto diría juguetonamente mirando a Sara de reojo, sonriendo de lado solo venía a decirte que ya no necesitamos tus servicios diría con simpleza manteniendo su sonrisa. Ante las palabras de Risebin, Asara solo frunció un poco el ceño para solo dejarlo pasar, al fin y al cabo solo quería respuestas a lo último que había dicho el demonio. Asara. ¿Qué significa esto Risebin? ¿Como que no soy necesaria? ¿Qué pasará con ellos? No puedes separarme de mis niños diría en voz baja con un tono inquisitivo. Cuando terminó de hablar algún tipo de fuerza la levantó hasta ponerla de pie delante de Risebin y ésta empezaba a apretar poco a poco. Risebin. Primero, solo te necesitábamos para criar a esos niños, pero ahora tengo otras personas que pueden suplir tus deberes por lo que ya no entras en mis planes diría con una sonrisa oscura mientras apretaba su agarre. Asara. Espera, me lastimas diría en angustia al sentir como su cuerpo se apretaba aún más. Risebin. Y segundo, deja de hablarme con tanta confianza mujer diría afilando su mirada mientras apretaba más el agarre en Asara. Clac.
Finalmente la fuerza fue tal, que acabó rompiendo algunos de los huesos del débil cuerpo de Asara. Esta solo pudo lanzar al aire un grito ahogado antes de desmayarse y caer al suelo. Risebim. Buf, mi linaje corrompido por una sucia humana, os habría matado a todos de no ser por sus Sacred Gears, diría con repulsión mirando el cuerpo inerte de Asara. Tengo que actuar rápido, los cuervos se acercan cada vez más, diría molesto, solo espero que les gusten las sorpresas, diría torciendo completamente sus labios en una sonrisa malvada. Apartando su mirada de Asara, Risebim procedió a levantar la pierna izquierda mientras un aura de color plateado empezaba a envolver su pie. Risebim. Si todo marcha según lo planeado, la conquista de los diferentes mundos será inevitable y ni siquiera Circe-chan podrá interponerse, pensaría emocionado por el futuro. Al llegar a la altura de la cintura, este la bajó estrepitosamente. Risebim. Eclipse del alba. Gritaría de euforia con una gran sonrisa en su rostro. Tras golpear el suelo, un brillo plateado iluminó el cuarto y una explosión se originó destruyendo la pequeña cabaña desde dentro, y esta continuó extendiéndose por varios cientos de kilómetros en unos segundos. Momentos antes, en el cielo de la frontera de Groenlandia se encontraba un pequeño grupo de por lo menos 100 ángeles caídos. Estos volaban usando sus características alas de plumas negras. La gran mayoría tenían un par o dos de estas, unos pocos tenían 3, y el que más sobresalía era el hombre que se encontraba al frente de todos ellos. Este tenía un cuerpo mucho más grande y robusto que, combinado con sus 5 pares de alas, imponía un tipo de presión invisible. Armaros. ¿Estás seguro de haber sentido energía demoníaca? Llevamos sobrevolando esta área varios minutos y todavía no hay nada, diría irritado mirando a un lado a uno de sus subordinados. Si llegas a equivocarte, os mandaré a todos vosotros con Cocambiel cuando volvamos a Grigori para que aprendáis lo que es trabajar con eficacia, diría en voz alta para que todos lo oyeran. Al escuchar esto, todos los presentes empezaron a maldecir internamente a su compañero, queriendo darle una paliza por haberlos arrastrado con él a tal desafortunado destino. Ángel caído. Estoy completamente seguro, Armaros-sama, solo que la firma de energía está muy alejada, diría nervioso por las palabras de su líder y las miradas acusadoras de sus compañeros. Maldito demonio. Desapareció de repente y ya no puedo localizarlo, pensaría molesto por su mala suerte. Cuando el caído quiso volver a hablar para dar más información, Armaros se detuvo en seco, haciendo que todo el grupo también detuviera su vuelo. Al principio estaban desconcertados al no saber qué pasaba, pero el repentino grito de su líder los despertó. Armaros. Todos fuera ahora. Gritó exasperado, retroceded todo lo que podáis ya. Volvería a gritar al ver las miradas de confusión de sus subordinados. Ante la insistencia de Armaros, los ángeles caídos decidieron obedecer, empezando a volar a toda velocidad en dirección contraria, sintiendo a sus espaldas una masiva energía proveniente de su líder. Armaros. Mierda. ¡Qué cantidad de energía tan grande! Si no estuviera yo, ninguno de ellos sería capaz de contenerla, diría sorprendido. Armaros juntaría un poco de energía en sus manos para que apareciera un pequeño círculo mágico en el pequeño espacio, que empezaría a girar con gran velocidad hasta dar la ilusión de una esfera, mientras un aura de color verde pálido empezaba a envolver su cuerpo. ¡Bum! El estallido de una explosión resonó fuertemente con un gran brillo que iluminó y tapó todo el horizonte. Cualquiera a miles de distancia podría verla. La gran onda expansiva logró golpear a los ángeles caídos, que se giraron para ver horrorizados como el rango de la explosión crecía, acercándose rápidamente hacia ellos. Armaros. Habiendo reunido una significativa cantidad de aura, procedió a liberarla. The Need of the Cursed. Gritaría con seriedad mirando cómo la explosión se acercaba a él. Al mismo tiempo, Armaros cerró sus manos, una gran domo transparente envolvió aquel ataque bloqueando su avance. Armaros. Nuyifi diría con voz grave mientras cerraba uno de sus puños. La energía plateada que era contenida por el domo empezó a desaparecer hasta solo dejar un masivo cráter que estaba empezando a ser llenado por el océano. Dando un suspiro de alivio, Armaros quiso investigar el lugar donde se originó la explosión, no sin antes dar instrucciones a sus subordinados. Armaros. Oídme todos, yo me ocupo de reparar los daños, vosotros encargaros de borrar la memoria a los humanos, borrar también cualquier fotografía o grabación, no quiero que quede ninguna evidencia de lo que pasó, diría mentalmente.
El grupo de ángeles caídos recibió el mensaje y se pusieron a trabajar, de no ser por las órdenes dadas, todavía seguirán en un estado de estupor y horror. Después de todo, no era sencillo superar una experiencia cercana a la muerte. Pof. Armaros, dice Beam, así que fuiste tú a quien seguíamos todos este tiempo. ¿Qué querías lograr atacándome? No quisiste ayudar a los tuyos en la guerra civil, pero ahora buscas algún tipo de enfrentamiento con los caídos. Sin duda tengo que informar de esto a Azazel. El comportamiento de ese niño es demasiado errático para mi gusto. Fin. Pof. Armaros. Joder. Sí que es grande, ha destruido casi todo el país. Ese desgraciado sin duda es fuerte. Si no lo hubiera parado habría acabado con toda el área de América del Norte, diría sorprendido. El líder de los caídos volaba a una velocidad moderada por encima del enorme cráter que una vez fue parte de Groenlandia. Decidió hacerlo él mismo por si había alguna pista que sus sentidos o cualquiera de los demás no pudieran detectar. Mientras pudiera ser sometido a investigación, cualquier cosa le servía. Después de todo, algo era mejor que nada. Armaros. Aterrizando en el suelo. Creo que aquí es donde sentí que se originó esa energía, pero hay demasiado polvo. Despejemos el terreno, diría resolutivo para agitar sus 5 pares de alas levemente. Con una fuerte onda de aire la nube de polvo se disipó sin problemas. Justo con la ida del polvo, Armaros pudo identificar a unos pocos metros la figura de lo que parecía ser un niño de no más de 6 años. Al acercarse a él vio que estaba inconsciente, por lo que sujetándolo de la camiseta que llevaba puesta procedería a despertarlo para hacerle una sencilla pregunta. Armaros. Despierta, diría suavemente al oído del niño mientras un fino humo entraba por él mismo. Poco a poco el pequeño empezó a mover los ojos, señal de que iba a despertar. Armaros. Deprisa, niño, diría ansioso sacudiendo el cuerpo del niño para acelerar el proceso. Niño. ¿Tú quién eres? Gritaría confundido por ver a un extraño. ¿Dónde estoy? Diría intranquilo en busca de respuestas. Armaros. Yo me llamo Armaros y puedo decir que te has encontrado con una persona muy importante, diría con suficiencia inflando el pecho. El intento de Armaros de impresionar al niño había logrado su cometido, posiblemente a la inocencia debido a su corta edad. Armaros. Solo quiero hacerte una pregunta, ¿podrías ser capaz de contestarme? Viendo el asentimiento del niño continuo, ¿cuál es tu nombre? No sabía el interés en este mocoso, pero tenía el presentimiento de que le traería mucha diversión y sorpresas en el futuro. El niño solo pudo poner una pequeña mueca de confusión, pero acabó